Buenos días. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy nos toca la vida de Josué, un guerrero que ayudaba a Moisés. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te pido que nos des sabiduría y entendimiento y conocimiento para entender tu palabra, para que nuestra mente, Señor, se abra completamente y también que tu palabra se quede en nuestros corazones. En este momento que vamos a leer tu palabra, te pedimos que en el nombre de Josué de Nazaret, tú nos ayudes, Señor, nos ayudes. En el nombre de Jesús nos ayudes a que la palabra sea agua viva. Dice la palabra en Éxodo 17:11. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno y al otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con su Amalek y su generación de generaciones. ¿Qué vemos aquí en la historia de Moisés? Ya conocemos la historia de Moisés. Es una historia de que hasta un niño la conoce, la historia de Moisés. Pero en esta mañana no vamos a hablar tocante a la historia de Moisés, sino que vamos a hablar tocante a alguien que no se habla casi nadie en la Biblia. Casi nadie lo habla en la Biblia, la vida de Josué. No Josué el que entró y era gobernador en Egipto, sino otro Josué. Josué era un líder y guerrero de las tribus de Israel. Vemos aquí, ahorita estaba leyendo en la Biblia de quién era Josué. ¿De quién era José? Josué en la Biblia Josué era hijo de Nun, un miembro de la tribu de Efraín. Su nacimiento tuvo lugar en Egipto, nació en Egipto, siendo ahí donde conoció a personajes tan importantes como Moisés, a Caleb. Durante el Éxodo fue uno de los ayudantes de Moisés. Acuérdense que era el hermano de Moisés, Aarón, que fue sacerdote, y sus hijos que ayudaron también. Pero también había un hombre que se llamaba Josué. Josué era de la tribu de Efraín. Su nacimiento había nacido en Egipto. Ahí conoció a Moisés y conoció a Caleb durante Éxodo. Fue uno de los ayudantes de Moisés, siendo uno de los comandantes en su marcha de Egipto hacia el desierto. Josué era un líder guerrero. Aquí lo vamos a anotar. ¿Por qué? Para que no se me olvide. Número 1. Era un líder guerrero. ¿Qué es lo que podemos aprender tocante a la vida de Josué? De Josué se habla muy poco,
Pero realmente del que se habla en esta historia era Moisés. Moisés era un hombre especial en esos momentos. Dios trataba con él directamente y Moisés daba la orden. Pero Josué era un líder acercado a Moisés y a Caleb. ¿Por qué era acercado a Moisés? Porque él era el que protegía, el protector de Moisés. En otras palabras, él era el líder de los guerreros de Israel. Acuérdese, no todos los hombres que salieron de Egipto eran todos normales, sino que había le podemos decir, una banda o un grupo que protegía al pueblo de Israel como guerreros. O sea, él era el líder de los guerreros que sabían luchar y pelear. En otras palabras, salieron de Egipto, pero también eran guerreros. Dice que a Josué se le conoce como el segundo al mando. El segundo al mando de Moisés. ¿Por qué el segundo? El mando conduce a los israelitas a la tierra prometida. Después de la tierra de la muerte de Moisés, Josué es considerado como uno de los más grandes. Después de que no se hablaba de Josué, la historia de la Biblia, nunca se habló tocante un líder guerrero. ¿Ok? El único líder guerrero del que oímos es David. David fue un guerrero. David luchó y peleó y venció y servía a Adonai. Pero vemos en la Biblia que era el segundo al mando. O sea, él estaba al tanto del pueblo de Israel y era el que protegía a Moisés y a Aarón como sacerdote. Amalek. Él conoció a los mejores líderes, cuando salieron y cuando entraron a Egipto. Él los conoció. Y Adonai lo había puesto como líder y guerrero en el pueblo de Israel. Dice que Josué se le conoce como el segundo al mando de Moisés, quien toma el mando y conduce a los israelitas a la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Josué es considerado como uno de los más grandes líderes militares de la Biblia. Líderes militares. No está hablando de pastores, no está hablando de profetas, está hablando de un líder militar. Uno del Army, uno del ejército, uno de los Marines. Dios lo considera como uno de los más grandes líderes guerreros, de los mejores peleadores, de los militares. Líder que fue liderar por 7 años, lideró por 7 años en la conquista de la tierra prometida. Y a menudo se presentaba como un modelo para el liderazgo. O sea, era guerrero, pero también era líder. Era guerrero, pero también daba consejos. Mataba gente, pero también era consejero. En otras palabras, era líder de militares. Lideró por 7 años al pueblo de Israel, pero a la misma vez protegía a Moisés y protegía a Aarón y protegía a todos los que servían a Adonai. En otras palabras, él era un guerrero brusco, mataba gente, mataba enemigos, pero también era consejero. Dice que lideraba y era un modelo de liderazgo y una fuente de aplicación práctica sobre cómo ser un líder efectivo. O sea, él hacía todas las tácticas del Army. En otras palabras, él hacía las tácticas de guerra para poder ganar las batallas. Hacía las tácticas de guerra para poder ganar las batallas. ¿Cuáles batallas? Las batallas que Dios les iba a dar, la tierra prometida. Y él era uno de los líderes que estaba a segundo del mando de Moisés. En otras palabras, acuérdense, estaba Moisés
como el líder mayor. Después estaba Aarón como sacerdote y estaba él como líder, segundo al mando. Siempre, en otras palabras, siempre de los siempre estaba con Moisés. Siempre. ¿Por qué razón? Porque él era uno de los líderes de un líder especial, escogido por Dios. ¿Quién lo puso allí? Conoció a Moisés y conoció a Amalek y conoció las grandezas que Moisés estaba haciendo por los milagros que Dios le estaba dando. Y él fue transformado. ¿Transformado en qué manera? Que creyó en Adonai, creyó en Jehová de los ejércitos. ¿Por qué razón? Porque él era un guerrero que mataba gente, destruía personas, destruía ciudades, robaba tesoros, pero creyó en Jehová, creyó en el Dios Todopoderoso. ¿Y qué es lo que hizo? Creyó en lo que Moisés traía, creyó en las ideas de Moisés, creyó en lo que Aarón estaba hablando tocante que el pueblo iba a ser liberado. Acuérdense, Josué era de la tribu de Efraín, los cuales la tribu de Efraín era una de las 12 tribus que Dios había bendecido. Había prometido que sobre ellos iba a caer la bendición en las 12 tribus. Lo cual en el efod vemos que hay 12 piedras enfrente, 6 y 6. ¿Por qué? Porque son las 12 tribus de Israel. Ya hemos platicado tocante a la tribu de Elí, tocante a la tribu de Efraín, tocante a la tribu de Judá. Entre todas las tribus, salió un líder que se llamaba Josué. Josué era un guerrero de la tribu de Efraín. En otras palabras, esas tribus siempre Dios les había prometido que iban a prosperar. Y en este caso salió un hijo que era guerrero. Se dedicaba a la guerra, a liderar a la gente, a poner tácticas para ganar las peleas. Y Adonai lo había escogido. ¿Por qué? Porque lo había prometido a los padres de él, de la tribu de Efraín, que iba a bendecir su generación. Acuérdense, todos los que son parte de las tribus de Israel iban a ser bendecidas. Hay una tribu que habla que poco hablo por la razón de que fue la tribu de Elí. Elí era un sacerdote que no quería, sus hijos más bien no obedecían. Y Dios desechó esa tribu. Y vemos así varias tribus que hicieron enojar a Adonai y se arrepintió de haberlos bendecido. Pero en este caso estamos hablando de la tribu de Efraín, un guerrero fiel, Josué, un guerrero del cual no se habla en la Biblia. Hablamos del Josué que entró a Egipto y fue gobernador, que fue vendido por sus hermanos. Sí, hablamos de ese. Pero él era un profeta de Dios, usado diferente. Él no era guerrero. El que era guerrero es Josué, el que camina con Moisés. Lo cual, como un líder militar, Josué era considerado como uno de los mayores generales de la historia humana. Pero en aquellos tiempos era un error reconocer la victoria exclusiva. ¿Cuál victoria? La victoria de haber entrado a la tierra prometida. La habilidad de Josué como un general militar, ¿ok? Lo vemos en Éxodo 17. Casi por lo regular, como le digo, no se habla de Josué. La Biblia tocante a Josué en Egipto fue uno. Josué con Moisés fue otro diferente. Y mucha gente se confunde con Josué de Egipto y Josué que trabajó con Moisés. En otras palabras, Josué, el que trabajó con Moisés, que era el segundo mando, era un general del pueblo de Israel.
tenía que haber un army, un ejército. Dios no los podía mandar a pelear con palos. Dios no nos puede mandar a pelear con palos. Escúchelo. ¿Ok? Necesitamos un ejército. Es como Estados Unidos. Estados Unidos, el presidente, hay un líder que es el presidente, y el presidente tiene a su mando un ejército. Y tiene a su mando unos generales que les da la orden, y la orden se tiene que cumplir. Así Moisés, como líder, tenía un general. Y ese general del mando era Josué. Josué fue enviado por Dios de la tribu de Efraín, al cual se le ordenó que protegiera al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, al pelear con Amalek. Dice la Biblia en 17:13 que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo. Se recuerda que cuando en el tiempo de que dijeron van a entrar a la tierra prometida, pero mandaron a unos espías para que espiaran la tierra prometida y vieron que había hasta gigantes en esa tierra. Supuestamente regresaron con una información y la dieron a Moisés y le dijeron: no podemos, es mucha gente, es demasiada gente, y son sanguinarios, gente sanguinaria que sirve a otros dioses. En otras palabras, ya Dios tenía planeado para el pueblo de Israel quitarle esa tierra al enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo es la persona que tiene dinero, que tiene propiedades, lugares bonitos, pero que sirve a otros dioses. Cuando Dios nos dio la tierra para edificarla y para servir a Dios. Pero ¿qué es lo que hace el hombre, el ser humano? Dios lo bendice y en lugar de servir a Dios, sirven a otros dioses. Y eso es lo que le molesta a Dios. Entonces, cuando Dios se enoja y cuando se molesta, se molesta. ¿Qué está pasando en otros lugares? ¿Qué está pasando en los lugares? ¿Cómo se están cumpliendo las profecías? Anoche oía que Japón ya tiene el descontrol del virus ese. Está descontrolado el virus. Pero todo el que adora a Adonai, no tienes por qué preocuparte. Dios te protege como el pueblo de Israel. Y tienes un hombre como Josué que pelea por ti como un líder guerrero. Y en otras palabras, ¿quién tenemos como líder ahorita? Al líder que tenemos es Josué, que pelea por nosotros. El Espíritu Santo que está siempre en nosotros y que nunca nos deja a que decaigamos. Josué, él es el guerrero. Él es la roca. Fíjese, dice la Biblia que pusieron abajo de una roca a Moisés porque se le cansaban las manos. Vemos que ocurre algo extraño en el versículo 11. Dice: y sucedió que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo de Amalek prevalecía. O sea, el pueblo de Amalek ganaba. Y Moisés alzaba sus manos al cielo, y el pueblo de Israel ganaba. Estaban así, hasta que se dieron cuenta que el tener las manos hacia el cielo ayudaba a que el pueblo prevaleciera. Así es que dice la Biblia aquí, que firmemente dice: y sucedió que cuando alzaba Moisés y prevalecía, mas cuando bajaba la mano prevalecía Amalek. Finalmente los brazos de Moisés se cansaron tanto que tuvieron que traer una piedra. ¿Se acuerda que lo que le digo? Una piedra para que se sentara. Y Aarón y Hur sostuvieron sus manos. En otras palabras, le trajeron una piedra, así como estoy sentado yo, y una persona aquí, Aarón y Hur, se sentaron uno al lado derecho y otro al lado izquierdo y levantaron sus manos a manera de que las detuviera firmes hacia el cielo. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que entonces Josué y su ejército ganó la batalla. ¿Por qué? Porque había un líder
como Moisés, que alzó sus manos hacia el cielo. Y había un guerrero que sabía de guerras y de tácticas que ganó la guerra. ¿Por qué? Porque Josué o Adonai la había ganado por ellos. Él les había dicho que les iba a entregar esa tierra prometida, pero no les dijo que era fácil. ¿Cuántos de nosotros en veces decaemos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Quién te dijo que iba a ser fácil la carrera esta? Yo siempre en mis videos lo digo. ¿Quién dijo que iba a ser fácil la carrera cerca de Dios? Para alcanzar la tierra prometida tienes que pasar por el desierto y luego llegar a una guerra, ganarla. La guerra es la guerra carnal que no podemos dejar. La guerra de este cuerpo que siempre nos pide algo más, algo diferente. ¿Qué es lo que hacemos? Como ser humano nos duele, como ser humano tenemos pagos, biles, preocupaciones. No podemos dejar eso porque nos sigue por la vida. Es la guerra que tenemos que pelear cotidianamente, ordinariamente. Toda la Biblia nos habla tocante eso. Tienes que ser un fiel guerrero para alcanzar la tierra prometida. Nadie te dijo que iba a ser fácil el camino del Señor. El camino del Señor es para los fuertes, para los que no se decaen de la mente. Los que siguen firmemente en su cabeza quién es Dios. Es bien fácil de los fáciles caer y decir ya no puedo. Pero el Espíritu Santo se entristece tanto porque eres sellado por el Espíritu Santo y el diablo no tiene autoridad de venir a quitarte ese sello a menos de que tú lo dejes y lo despegues. Un sello del Espíritu Santo. Como dice la Biblia, ya eres sellado. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Así dice el apóstol Pablo. No lo entristezcáis. ¿Por qué no entristezcáis? Porque cuando te pones triste tú, por alguna razón, el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Porque vive en ti. Lo que no quiere es que tú estés triste. No quiere que tú te deprimas. No quiere que tú estés triste ni enojado. Quiere que tú estés contento a cada momento. No importa la persecución. No importa que te cansen las manos subirlas al cielo. No importa. Siempre habrá alguien a tu derecha y a tu izquierda levantándote las manos. Si tú ya no puedes más levantarlas, alguien más va a venir a levantarlas por ti. Para que prevalezcas en la guerra. Pero yo te digo una cosa, que así como Josué, siempre tienes un líder guerrero delante de ti. La Biblia dice que pon, Señor, cuando tú oras, le dices a Adonai, pon un vallado de ángeles alrededor de mí. ¿Por qué razón? Porque le estás diciendo a Jehová Dios, Jehová de los ejércitos, que Él ponga a los ángeles alrededor de ti y te proteja y te cuide. ¿Cuánta gente no haciendo mal a la otra gente para que caiga? ¿Cuánta gente no diciéndote, ándale, vamos, nomás una, nomás uno, nomás... Y que tú disfrutas por un momento, pero realmente eres feliz? Dice la Biblia, hay tristeza en mi corazón, decía David, porque David era perseguido. Pero no nos metamos a esa historia, nos metamos a la historia de Josué. Josué es una persona que fue el segundo al mando en la historia de Moisés. Lo mismo se puede decir en las victorias militares en la tierra prometida. El Señor había prometido una victoria segura. Una victoria segura y la entregó a manera convincente. La única excepción en la batalla de ahí, Josué 7. En Josué 7 dice, hay varias cosas en tener en cuenta acerca de este incidente. Israel pecó contra Dios acerca del anatema. Josué 7:1. Dios había ordenado a los israelitas que destruyeran todo aquel anatema.
Acán había guardado para sí parte del botín de la batalla de Jericó. A causa de esto Dios lo juzgó. Y toda la victoria de ahí, de todas las historias de la batalla del otro lado, del mostrar que Dios establece un programa de agenda. Hay victoria, pero cuando el hombre establece un programa y la agenda, se produce un fracaso. En otras palabras, cuando pones tu propia agenda, ¿ok? Y tú no estás consultado por Dios, yo pongo mi agenda aquí, digo, número 1, Josué era líder guerrero. Número 2, Dios le dio la victoria. Puedo poner muchas cosas aquí en mi agenda. Pero si no estás comunicado con Dios en tu agenda, la comunicación con Dios se pierde. Aquí dice que el Señor lo redimió, la situación definitiva, le dio la victoria, pero no hasta después que le dieran la lección. En otras palabras, tú puedes poner tu agenda, pero Dios decide qué va a agarrar y qué no. Dios hace la decisión al último momento. Jericó fue a la batalla del Señor. Ahí no era en eso está hablando ya de otra historia sobre Josué. Pero la historia que hablamos ahorita de Moisés y la tierra prometida, de cómo Josué fue enviado como un guerrero, como un líder, como un guerrero. Y de eso se habla de Josué, del liderazgo. Cuando tú eres un líder de Dios, tú tienes que tener tácticas. ¿Y cuáles son las tácticas que Dios te ha dado? Cuando tú vas al army, cuando tú vas al ejército, en el ejército te enseñan, ahí te enseñan paso número 1. ¿Ok? ¿Cuál es el paso número 1? Despertarse temprano. Segundo, ser limpio y ordenado. Número 3, obedecer a su líder. Y así nos podemos ir. Les dan un sketch o una programación de liderazgo. Tú tienes que programarte, y el programarte es hacer todas las cosas que Dios te ha dicho, cumplir los mandamientos, obedecer las leyes de Jehová y seguir conforme a Jehová te está diciendo. En otras palabras, tú tienes que programarte. Primero tienes que hacer lo que Dios te dice, y segundo tienes que hacer lo que Dios te dice, y tercero tienes que hacer lo que Dios te dice. En otras palabras, todo lo que tienes que hacer es lo que Dios te diga. ¿Por qué? Porque Él es tu líder. Él es el Padre grande, nuestro Padre celestial, que Él ordena las cosas tal como son. ¿Y cómo son? Es que sigas las leyes de Dios. ¿Y las leyes cuáles de Dios son? ¿Cuál es la ley de Dios? Es seguir los mandamientos. Vino Josué a la tierra y te enseñó: cumple los mandamientos y serás como yo. ¿Quieres ser como yo? Cumple los mandamientos y después ven y sígueme. En otras palabras, si no cumples los mandamientos, si no sigues las ordenanzas de Dios, ser justo como yo soy justo, seguir la ley como Él la quería que la siguiéramos. Para ser un buen líder, tienes que buscar la ordenanza de Dios. Primero, si eres un buen líder, primero tienes que buscar a Dios. Segundo, tienes que obedecer las leyes de Dios. Y tercero, enseñar tu testimonio tal y como era Dios. No, hermano, es que no podemos ser perfectos porque Él era perfecto. Claro que sí, pero podemos buscar la perfección. ¿Cómo la puedes buscar? ¿Ok? Portándote bien y enseñándole al hombre que eres diferente a ellos, que hay algo diferente a ellos. ¿Cómo se puede mostrar? En una ocasión hablaba con una hermana, ¿cómo se puede enseñar? Ok, acércate a los tuyos, con los que te puedas acercar, que son tu familia, y pídeles perdón. Y retírate de ellos si quieres, para que no te hagan daño.
¿Por qué? ¿Por qué te digo retírate de ellos? Porque ellos nunca van a probar que tú sirvas a un Dios que ellos no conocen. Nunca van a probar. ¿Por qué razón? Porque la ley de ellos y la creencia de ellos es muy baja, muy chiquita, muy pequeñita. Y tu creencia, ya creíste en un Dios de poder, en un Dios de gloria, en un Dios de prosperidad. Ya no quieres lechita, quieres carne. ¿Y cuál es la carne? La sabiduría de Dios. El que más pide, más se le ordena. O el que más pide, más se le exige también. Y si siendo un líder, tú, siendo un líder de batalla, tienes que pelear. Primero pasas por el desierto, sin agua, sin comida. Y luego llegas a una tierra prometida donde tienes que liderar con la guerra. La tierra prometida no era nomás un lugar para entrar. La tierra prometida era un lugar de guerra. ¿Para sacar a quién? A Amalek, que servía a otros dioses, que sacrificaban a otros dioses. Y la Biblia nos lo dice día con día. La vida en Dios no es fácil. Si tú quieres alcanzar como líder un liderazgo bueno y profundo y lleno del Espíritu Santo, primer cosa, tienes que cumplir los mandamientos. Segunda cosa, tienes que seguir las leyes de Dios. Tercer cosa, tienes que perdonar, amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, tú tienes que morirte completamente. Ya no ser tú. Vamos. Para que se haga más fácil la cosa, la realidad es que tienes que morir por completo. Si tu realidad quieres ser perfecto, como mi padre que es perfecto, decía Josué, tú tienes que seguir las ordenanzas. ¿Y cuáles son las ordenanzas? Cumplir las leyes de Dios. La mejor manera es que no abras tu boca, no chismees, no andes entre la gente mala. Sepárate de la gente mala. Si vas a estar allí, háblales de Dios. Háblales de que se conviertan a Dios. Sirve a Dios. ¿Para qué? Para que el momento en que Dios te llame, ya estás listo, estás perfecto, estás limpio, te vas con el Señor. Directamente con el Señor. Ahora sí que te vas directamente con el Señor. Dice la Biblia que cuando Dios nos recoja, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, tú mueres, te quedas dormido y esperas la resucitación para resucitar, que Dios venga y te levante. Los muertos en Cristo resucitarán primero para ser llevados. ¿Por qué dijo primero? Porque son los primeros que murieron. Y después los que hayan quedado, esos serán levantados con el Señor. O sea, los que hayan quedado vivos todavía. Por decir, es un decir. Si mañana, por decir hoy, si hoy en la noche viniera el Señor. Hoy en la noche viniera el Señor. Y tú no estuvieras preparado. ¿Ok? Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayan muerto en Dios, que fueron servidores de Dios, fueron proclamadores de la palabra, ellos van a ser levantados primero. Y luego los que hayan quedado, o sea, como nosotros, que si hayas quedado, vas a ser levantado hacia el cielo. Hay una palabra que dice la palabra de Dios, que de las vírgenes, la parábola de las vírgenes, 10 estaban preparadas, todas estaban preparadas, que dice la Biblia, sirviendo a Dios, que las 10 llevaban aceite, pero 5 eran sensatas y 5 eran prudentes. O sea, unas llevaban preparadas aceite para quedarse toda la noche y otras no, otras llevaban nomás para el camino, para ir en el camino llevaban, y las otras tenían aceite para esperar toda la noche. En otras palabras, Josué ya tiene 30 años. Jesús ya tiene 30 años que tengo yo esperando que Josué venga. Y en otras palabras dice la Biblia, ¿ok? Que su esposo tardó, o su amado tardó. Pero cuando vino, las que tenían aceite
tuvieron aceite para toda la noche. Entonces, cuando el esposo vino, ellas se abrió la puerta y ellas tenían aceite para encontrar la puerta. O sea, para mirar dónde estaba su señor con la lámpara prendida. Y allí estaba la puerta a oscuras y trataron de meterse y allí se metieron las 5. Y las otras 5 no encontraron la puerta. ¿Por qué? Porque se les apagó la lámpara. Las otras 5 se les apagó la lámpara. Ya no tenían aceite. Ya no tenían aceite en la lámpara. Trataron por un lado y por otro lado y por otro lado. Y no encontraron la puerta, que es Jesús. No encontraron la puerta. 5 vírgenes aquí está, aquí lo estoy marcando. 5 vírgenes tenían aceite y entraron a la puerta. 5 vírgenes ya no tenían aceite, así es que no encontraron la puerta. Y estas le piden a las primeras que les den aceite para poder esperar. Y las otras 5 que son inteligentes le dicen, no, ve y compra, regrésate al pueblo y ve y compra aceite. Se regresaron al pueblo a comprar aceite para sus lámparas, pero cuando regresaron, la puerta se había cerrado. En otras palabras, 30 años, 40 años, 10 años, 1 año, ¿ok? Lo que nos trata de enseñar la Biblia es que todo el tiempo estés velando. Todo el tiempo estés preparado. Todo el tiempo creas en Dios. Todo el tiempo tienes que esperar en Dios. No importa qué. Tienes que esperar en Dios. 1 año, 1 mes, lo que tú quieras. Pero sigue esperando en Dios. Hay gente, habemos gente, que es muy triste decirlo, pero hay gente que luego se cae. Tienes que ser un guerrero como Josué. De eso hablé. De eso hablé, del liderazgo de Josué, del liderazgo de que Dios lo usa a Josué como un líder cerca de Moisés. Y la palabra de Dios dice que a Josué lo usó como uno de los generales. Él era un general de la tribu de Efraín. Y fue usado por Dios. ¿Para qué? Para sacar el pueblo de Israel y para que entrara también a la tierra prometida. Moisés ya no entró. Aarón tampoco entró. Pero Josué entró. Y siguió siendo el líder por 7 años, dice la Biblia. Por 7 años estuvo de líder Josué en el pueblo de Israel. Lo cual vemos que todo tiene un límite. Todo tiene un tiempo. Mi vida y su vida en el Señor tiene un tiempo. Hay un reloj que se detiene. Hay un reloj como este que te cuenta las horas y el tiempo. Cuando se detiene, tu marcha se detiene. En otras palabras, el tiempo de nosotros está contado. No sabemos el día, es lo que nos hablaba Josué, no sabes el día ni la hora en que tu Señor ha de venir. Y no importa que mueras, que mueras en Dios. Eso es lo importante. Hace poco enseñé tocante a un versículo que decía la Biblia que ¿cómo era tocante a la angustia de Josué, la angustia de Jesús? Él antes de su muerte, antes de ser crucificado,
Dice que subió al templo de Sinaí. ¿Para qué? Para prepararse. Ya se estaba preparando con llanto, se estaba preparando, dice la Biblia, que lloraba y decía al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa a alguien más, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En su agonía todavía estaba pensando como ser humano, como nos sentimos nosotros como seres humanos cuando vamos a morir. Él sabía que él iba a morir. Él sabía que lo iban a matar, que su hora había llegado. Pero nosotros no sabemos cuándo va a llegar. Y hablé tocante a eso. De mucha gente en los hospitales no saben el día ni la hora en que van a morir. Y muchos de ellos no se quieren arrepentir al Señor. ¿Por qué? Porque no les dio larga vida. No les dio larga vida. A nosotros, que Dios nos ha dado larga vida, no la queremos aprovechar bien. ¿Y cómo aprovechar bien? Ser unos buenos líderes. No reprochen a su pueblo. No los regañen. Mas compréndalos, entiéndanlos, que son seres humanos. Y así como Moisés se cansaba y se cansó y se enojó y le pegó a la roca enojado, y Dios lo castigó. Pero dice la Biblia que aún así Dios lo perdonó, porque el cuerpo de Moisés jamás lo encontraron. Subió al Sinaí, nadie subía a ese lugar, porque era un lugar santo. Es más, nadie subía, nomás Moisés subió. Y el cuerpo de Moisés fue desaparecido, es lo que nos dice la Biblia. Fue desaparecido. Nada que encontraron una tumba, que hay una tumba en Israel, en Jerusalén. No les creas. La Biblia dice que dirán: allá está un profeta, allá está el Mesías, vayan y adórenle. Dice Jesús que decía: no les hagas caso porque te están echando mentiras, allá está el falso profeta. Ahorita están diciendo que hay un profeta que está haciendo los mismos milagros que Josué. Mentiras, mentiras. No puede hacer puede venir otro Mesías. No puede venir otro Mesías a hacer los milagros. Cuando Él venga, Él va a venir a lo que viene. Va a venir a levantarte. Él ya no viene a hacer milagros. Él ya no va a venir. El único milagro que va a hacer es levantarte. Es lo único. Es lo que está en la profecía. Él no va a venir a entrar y a predicarte. En Apocalipsis dice que va a mandar dos testigos. Y yo estoy pensando que esos dos testigos que mandó fueron los que se le aparecieron a los discípulos cuando se transfiguró. ¿Y quién eran esas personas? Era Moisés y Elías. Habla de dos. Dieron testigo de que Josué era el Hijo de Dios. Y los discípulos lo vieron, que se transfiguró y sus ropas eran blancas, transparentes, blancas como lino, como la nieve, de tan blancas que era, ningún lugar lo podían hacer tan blanco. Por eso le digo que Moisés, aunque pecó, le pegó a la roca y no pudo entrar a la tierra prometida, esa no fue la razón. La razón es que se le terminó el tiempo. Se te termina el tiempo. Y así se le terminó a Moisés. Pero no dice la Biblia que no te perdonó Dios, sino que entonces Moisés no se hubiera parecido con Josué. Entonces Elías no se hubiera parecido con Josué. Moisés ya tenía su galardón en el cielo, no importa que no haya entrado. Aarón ya tenía su trono en el cielo, allá tenía su lugar. Dice que te va a poner como un muro. Te va a poner como un muro. Dios tiene su trono, pero también te tiene tu pedazo a ti preparado, tu casa para que vivas. Porque es cierto,
No te pone un trono, el trono ya lo tiene Dios. Pero sí te va a poner un vestido blanco. Te va a poner un vestido blanco y te va a proteger y te va a llenar de lo que tú debes de sentir dentro de ti. Entonces, yo digo que Dios es tan grande y poderoso que Él solamente sabe sus maravillas y las maravillas de Él. Entonces, en el templo dice la Biblia que va a haber 2 testigos, que yo creo que esos testigos son ellos. Habla de 2 testigos que van a estar predicando y los van a matar, los van a asesinar. Y ahí cuando los asesinen van a estar muertos ahí y nadie los va a querer recoger por varios días. Y se tiene que cumplir la escritura. Josué, como les digo, ya no va a venir decir ni a predicar ni a sermonear. Solamente viene a levantar ¿a quién? A su pueblo para llevarlo a su padre. Va a venir a eso va a venir. La profecía habla de eso. Pero bueno, vámonos más adelante sobre Josué y la vida de Josué. Vemos cómo Josué, un fiel guerrero. Así debemos de ser, fieles guerreros, que peleamos la guerra por Josué, que peleamos la guerra, que seguimos adelante, que seguimos las ordenanzas de Dios, que sigues cumpliendo los mandamientos del Señor. Mientras tú cumplas los mandamientos, no importa quién te diga qué. Mientras sigas las leyes y las ordenanzas de Dios, no importa quién te diga qué. Así el diablo puede venir a meterte en tu mente que tú no eres hijo de Dios. Tú dile la palabra de Dios. Ok, a un solo Dios servirás, a ese adorarás. Así que retírate de mí, salte de mí, dile al diablo, salte de mí, ya no te quiero. Vámonos para afuera, que se salga. No importa lo que sientas dentro de tu corazón, si viene el diablo y te dice en tu oído, no eres hijo de Dios, tú dile, yo soy hijo de Dios, de un Dios viviente, de Josué. Y seguimos adelante con la vida de Dios. Amén. Bueno. Ya se nos pasó el tiempo. Leyendo la Biblia. Cómo Dios en su gran misericordia, Dios nos escogió a nosotros. Nos escogió con un propósito. El libro de Josué relata la entrada de Israel en la tierra prometida y el juicio de Dios sobre las naciones paganas. El juicio de Dios sobre las naciones paganas. Se trata, por lo tanto, del fin de la historia de la redención que había comenzado cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Vemos así la fidelidad de Dios a sus pactos y también su santidad manifestada en sus juicios contra los inicuos. Podemos decir que el libro de Josué ilustra la historia de la salvación que finalmente haya su pleno cumplimiento en Cristo. Señala la salvación. Señala la salvación. ¿Por qué señala la salvación? Porque les dio la tierra prometida. ¿A nosotros qué nos dio? La tierra prometida. Dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, el libro de Josué completa la redención que había comenzado en Éxodo. Aquí la palabra clave es posesión. Dios les había dado la tierra prometida. Por ellos tendrían que luchar para poseerla. Es lo que les expliqué yo. La vida en Dios no es fácil. No es fácil. Si fuera fácil, cualquiera la viviría. Pero dice que tendrían que, para alcanzar esa posesión, Dios les había dado la tierra, pero tenían que entrar. Dice que tenía una clave de posesión que tenían que luchar para poseerla. O sea, les dio una posesión, les había dado la tierra, pero ellos tendrían que luchar para poseerla. ¿Ok? No, Dios ya se las había dado.
Dios ya nos los había dado. Ya Dios nos había dado Josué. Pero teníamos que luchar por Josué. En otras palabras, tenemos que acercarnos más a Josué para poder entrar a la tierra prometida. Para disfrutarla como Moisés había hablado al pueblo. Sería su obediencia a la palabra lo que determina el éxito de esta tarea. El hombre elegido por Dios para esto fue Josué. Y podemos seguir y seguir y seguir hablando de la vida de Josué. Pero el tiempo se nos ha terminado. Esta mañana vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que Dios nos ayude como fieles guerreros, como Josué. Padre, en el nombre de Josué de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte por cada persona, por mí, Señor. Perdona todos mis pecados, mis iniquidades. Lava mis maldades y limpia mi pecado. Señor, yo no soy perfecto, Señor. Así como Moisés tengo debilidades, así como Josué también, Señor. Tengo debilidades. Sobre todo, soy ser humano, Señor. Pero vengo delante de tu presencia cada mañana para pedir que me perdones y me llenes de tu presencia, Señor, a cada momento. Que tú seas glorificado a cada momento y no sea yo, Señor, sino que seas tú. Ayúdame a ser como tú eres y menos como yo, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Josué y te doy la gloria, te doy la honra por todos los siglos. A ti sea la alabanza. Pido por la gente también que escucha la palabra de Dios. Te pido por ellos bendiciones. Ayúdalos y que sigan adelante como un buen líder. En el nombre de Josué. Amén.